Hola a todos, pues les comento que llevo un mes y medio viviendo en Qatar y he visto muchas cosas que son muy parecidas a México y me imagino igual a Latinoamérica y otras cosas que no son tan parecidas. Quiero compartir con ustedes algunas cosas que se pueden hacer y que no se puede hacer en Qatar para que no se lleven una sorpresita, ya que se espera que vengan muchos latinoamericanos a la Copa del Mundo Qatar 2022. Espero les ayude y no se encuentren con una desagradable sorpresa cuando estén aquí en Qatar. Yo llegué a Qatar para trabajar para la Copa del Mundo de FIFA que se llevará a cabo en noviembre y diciembre del 2022 y haré otro video donde les cuento cómo fue que vine a parar aquí. Bueno, pues primero que nada la cuestión de la vestimenta. Usualmente aquí por razones culturales o por códigos de vestimenta en oficinas de gobierno o mezquitas no se puede usar vestidos arriba de la rodilla, no se puede usar blusas o playeras que muestren los hombros en las mujeres o también los hombres. Pues es que son cosas un poco obvias, ¿no? Que en la oficina no puedes obviamente utilizar tus playitas con tirantes o no puedes vestir shorts. Y bueno, si piensas visitar una mezquita, las mujeres deben usar un velo que cubra su cabeza. Y por ejemplo, si estás en la playa no es necesario que te cubras porque si estás en una playa privada de un hotel, en un resort, no hay necesidad, pero si estás en una playa pública o en un espacio público, entonces sí hay que tener un poco más de cuidado y discreción al momento de qué es lo que vas a usar. Y si quieres también vestirte como catarí, si tienes la duda de que si puedes vestir como ellos visten, no sé, para una foto o lo que sea, y tienes la duda de que si se van a enojar o cualquier cosa, no te preocupes, para ellos está muy bien. Si quieres vestirte como catarí, claro que lo puedes hacer. Y bueno, vamos a pasar al segundo punto, que es el de las cámaras. Aquí sí puedes tomar fotos y videos sin tener que preocuparte tanto. Si alguien sale en el fondo de tu video o de tu foto, pero lo hiciste sin la intención de tomarle video, está bien, no te preocupes. Obviamente si llegas con tu cámara y filmas a alguien, no sé, así específicamente a alguien, pues eso es obvio aquí o en México, en cualquier país, que pues te va a incomodar. Si alguien te está filmando a ti específicamente, pues no te va a gustar. Entonces trata de ponerte en sus zapatos y de qué harías tú si alguien te estuviera filmando, ¿no? Hay muchas historias que se cuentan por ahí que aquí está como que muy prohibido filmar específicamente las mujeres que están todas cubiertas o a los niños. Pero si no es tu intención filmarlas y simplemente por accidente salieron en la toma, no tienes por qué preocuparte. También ten en cuenta que hay áreas en las que no se puede filmar o tomar fotos, y usualmente estas áreas son en espacios públicos como parques. También no puedes tomar fotos o videos en algunos edificios de gobierno, pero siempre va a haber algún anuncio en donde te ponen ahí la fotito de la cámara y con un tache, ¿no? De que no puedes filmar ni tomar fotos. Aquí en Qatar se maneja del lado derecho, a pesar de que fue una colonia británica, se maneja del lado derecho, pero aquí utilizan el ¿cómo se dice? El plug para conectar a la electricidad estilo británico, entonces para que también lo tengan en cuenta. Bueno, el siguiente punto que quiero comentarles es que aquí sí se puede dar propina, pero no es algo que sea esperado como en otros países, así como en Canadá o en Estados Unidos, que es el 15%
mínimo lo que tienes que dar de propina. Y aquí si no das propina no se ve como algo rudo. Yo, por ejemplo, hace una semana compré mi patín eléctrico y el envío fue gratuito, pero aún así le di propina al chavo que vino a dejar mi pedido. Y me imagino que él no se lo esperaba porque su reacción fue muy positiva y se puso muy alegre, como si nadie le diera o le hubiese dado algún tipo de propina anteriormente. Y pues la verdad eso nos tuvo que haber hecho el día a ambos, tanto él como a mí, porque pues no sé, es algo que ellos no se esperan y cuando les cae la propina pues se sienten bien, ¿no? Bueno, la otra que les quiero comentar también, pues esto es muy obvio en cualquier parte, no tires basura. Aunque, bueno, hay lugares en los que sí están muy limpios, lugares en los que sí les hace falta, pues, que se le haga un poco de limpieza, pero aquí te pueden multar hasta con 10,000 reales por tirar basura en la calle o escupir. Que la verdad yo hace como 2 o 3 semanas me enfermé. Y pues yo tenía muchas flemas y una vez iba en la calle y de repente pues tosí, tenía que sacar las flemas y pues sí, escupí la flema ahí a un lado de la calle, pero traté de ser discreto y pues no pasó nada. Me imagino que en esos casos deben de haber excepciones. Si te agarra la policía pues le dices estoy enfermo y tengo flemas y las tengo que echar, ¿no? Pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Y eso es todo lo que les quiero comentar. Espero que les ayude. Voy a seguir haciendo videos de Qatar y sobre la Copa del Mundo 2022. Bueno, pues hasta luego y bye bye.